Bien, en este video platiquemos acerca de la estimación de costos, precisamente en proyectos de infraestructura, en proyectos de ingeniería. Vamos a identificar cuáles son los elementos de esa estructura de costos, el algoritmo, eh, cómo es que también cada uno de estos elementos va evolucionando conforme el proyecto va avanzando. En este caso estamos hablando de estimación. ¿Qué significa estimación? Antes de empezar a construir la parte de preconstrucción, nosotros estamos determinando cuánto es lo que nos va a costar nuestro proyecto, ¿no? Estamos tratando con herramientas, con experiencias, con diferentes metodologías, tratando de estimar cuánto es lo que nuestro proyecto nos va a costar para que en cuanto arranque nuestro proyecto y iniciemos la construcción de nuestro proyecto y vayamos evolucionando en la construcción de nuestro proyecto, podamos nosotros identificar cuáles son los costos y tener un mejor control de las actividades y del impacto de esas actividades en nuestro proyecto, tanto en costos, en planeación de obra y en riesgos. ¿Vale? Entonces, aquí podemos ver dos bloques importantes dentro de nuestro algoritmo para la estimación de costos. Tenemos el bloque de los contratistas y el bloque del dueño. El dueño o el desarrollador es quien decide, quien tiene la tierra, quien quiere construir y quiere desarrollar ese activo. Contrata a un contratista, en este caso es este de aquí. Lo contrata para que desarrolle, él es el experto y él es el que sabe cuáles son las mejores prácticas constructivas para construir ese proyecto que el dueño tanto quiere. ¿Sale? Entonces, dentro de los bloques, como podemos ver, está la parte, y como mencionamos, la parte del contratista. Empezamos con los costos directos, costos indirectos, son los costos totales, que es la suma de los dos. Luego viene el precio total en un futuro, y bueno, aquí en medio tenemos el precio subtotal. ¿Qué significa esto? Vamos paso por paso. El precio, perdón, los costos totales directos se componen por mano de obra, equipo, materiales y subcontratistas. Esto significa que los costos directos están directamente relacionados a alguna actividad constructiva. Si yo voy a poner, si voy a montar una reja, si voy a colar una columna, si voy a poner varilla, si voy a instalar luminarias, eso sería, ese costo y ese recurso que a mí me cuesta hacer esa instalación corresponde a costos directos. Mano de obra, equipo, y con equipo me refiero a equipamiento, o sea, grúas, todo ese tipo de equipo necesario para poderlo desarrollar. Materiales, el material, la luminaria como tal, el concreto como tal, el transformador como tal, etcétera. Y los subcontratistas. Si vamos a subcontratar otras partes especialistas en una disciplina para poder desarrollar esos trabajos en específico, entonces también vienen ahí asignados como parte de los costos directos. Luego vienen los costos indirectos, que son esas actividades no atribuidas a una sola actividad. Por ejemplo, el project management, la oficina del project management. Va a haber un equipo que va a estar gestionando no solo una actividad, sino va a estar gestionando varias actividades y va a estar coordinando las actividades del proyecto. Esos serían costos indirectos. ¿Qué otro? Las oficinas temporales. Va a haber una oficina temporal en sitio que le va a dar recursos y apoyo para que las actividades constructivas de tu proyecto se faciliten. ¿Qué otra podría ser? Eh, la otra podría ser el, el manejo, por ejemplo, de las vialidades. Si se van a cerrar vialidades, si si se van a poner letreros, si vas a tener personal de seguridad dentro del sitio también. ¿Por qué? Porque no está nuevamente asignado a una sola actividad, sino a todo el proyecto. Y luego viene, sumando esas dos, tienes los costos totales. Luego viene la parte de los costos administrativos y de utilidad. O sea, cuánto va a ganar utilidad, me refiero a la ganancia del contratista, cuánto va a ganar el contratista por hacer esos trabajos y los costos administrativos. Normalmente, y sobre todo para proyectos grandes, son empresas grandes las que están involucradas y por lo tanto tienen una oficina y tienen que cargar esos costos de oficina y de esos costos administrativos a algo, ¿no? Y en este caso, pues, se cargarían el proyecto, ¿no? Entonces, de ahí esta línea de aquí abajo, de aquí es de donde va a ganar el contratista por realizar todos estos trabajos. Luego viene la parte de la contingencia, que ya lo hemos platicado en otros videos, cómo se calcula la contingencia.
con toda una gestión de riesgos y luego la escalabilidad. ¿Qué significa eso? La escalabilidad o escalar el costo que tú estás proyectando o que estás calculando hoy en día no quiere decir que hoy en día lo vayas a construir posiblemente, y sobre todo en proyectos muy grandes a largo plazo, pues posiblemente el costo que tú calculaste ahorita se vaya a realmente escalar o esa construcción o esa actividad se vaya a desarrollar en 5, 10, 7, 3 años. ¿No? Entonces tienes que escalar porque, como bien sabemos, el valor del dinero llega a cambiar a través del tiempo. Normalmente tienes que aumentarlo dependiendo de ciertos índices y dependiendo también del tipo de trabajo y del tipo de obra y material y mano de obra que estemos nosotros desarrollando. Bien, entonces tenemos cubierto lo que son los costos del contratista. Ahora nos vamos a lo que son los costos del dueño. Ya con los costos del contratista, ya con esto podemos construir. O sea, el contratista, la responsabilidad del contratista es construir esa obra que el dueño quiso. Ahora, nos montamos o nos pasamos a la parte del dueño. El dueño también va a tener ciertos costos. ¿Por qué? Porque el dueño tiene ciertas actividades que tiene que desarrollar. Tiene que ser a lo mejor una ingeniería preliminar, porque previamente le va a tener que entregar al contratista ciertas bases de ingeniería, le va a tener que decir qué es lo que quiere hacer el dueño y eso le va a costar al dueño. Diseños finales, si los diseños finales los hace el dueño, entonces también le va a costar eso al dueño. Muchas de las veces el contratista también se encarga de hacer o más bien el contratista se encarga de hacer los diseños finales y por lo tanto entonces ese costo en específico tendría que irse a lo que es lo que son los costos del contratista este de aquí, ¿no? Gestión y administración también, el equipo del dueño, el dueño y el desarrollador va a tener un equipo que va a estar supervisando la obra. Muchas de las veces va a contratar a ingenieros externos o a firmas externas para poder gestionar y para poder controlar y monitorear qué es lo que el contratista realmente está desarrollando y si realmente está cumpliendo con todo lo especificado. La parte de permisos, la parte legal, la parte de impuestos, adquisición del terreno. Acuérdense que el contratista va a llegar al terreno, va a llegar ya al sitio y todos los permisos tendrían que estar ya en forma y bien gestionados para que el contratista empiece a trabajar. Esos permisos se gestionan, son gestionados por el dueño. Y luego viene la parte de contingencia y escalabilidad. Igual, lo mismo, pero ahora desde el enfoque del dueño. Una cosa son las contingencias y los riesgos que el contratista va a tener, que van a estar aquí mencionadas, y otra cosa va a ser lo mismo, la escalabilidad y la contingencia que el dueño va a tener, ¿no? Este, ¿Qué tanto riesgo va a tener el dueño y qué tanto riesgo va a tener el contratista? Esto debe estar definido comúnmente dentro del contrato. Oye, el dueño es el encargado de brindar todos los permisos para que pueda pasar la línea de transmisión y que se pueda construir lo que se tenga que construir a través de por ahí, por donde, por ese terreno y que esa vía de acceso esté libre para que el contratista pueda construir. Ah, perfecto. Entonces, es una responsabilidad del dueño y si eso no está listo, entonces va a tener consecuencias y hay que asumirlo dentro de la contingencia. ¿Sale? Entonces, con esta estructura y la finalidad es que teniendo esta base y esta estructura, a lo largo del proyecto nosotros podamos identificar muy bien cuáles son los recursos y los elementos que están generando costos y que están generando que ya sea que nuestro proyecto se vaya por encima de los costos ya una vez dentro de la etapa de la construcción, que se vaya por encima o por debajo de los costos. Si seguimos toda esta estructura, y si la tenemos muy bien identificada y podemos jugar con estas cartas, entonces va a ser mucho más fácil poder controlar y monitorear nuestro proyecto. Acuérdense que durante la etapa de la ejecución, la única función es esa, monitorear y controlar lo que se planeó. Y esto es parte de la planeación. Entonces es sumamente importante tener muy bien claro y bien desarrollado y especificar y determinar muy bien qué es lo que está incluyendo esta estimación de costos, porque de esa manera, a lo largo de la ejecución del proyecto va a ser mucho más fácil identificarlos, modificar si es que es necesario modificar, replantear y tener un mejor control y un mejor desempeño para el éxito del proyecto.